La historia de la trata transatlántica de esclavos, uno de los crímenes más prolongados y devastadores en la historia de la humanidad, no comenzó en las costas de África ni en las bodegas de los barcos, sino mucho más adentro, en el corazón de un continente vibrante y diverso. Durante más de 400 años, desde el siglo XV hasta bien entrado el XIX, un sistema brutal y metódicamente organizado arrancó de sus hogares a más de 12.500.000 hombres, mujeres y niños africanos. Esta cifra, ya de por sí inconcebible, representa únicamente a aquellos que sobrevivieron para ser registrados como carga en las Américas. Se estima que por cada 100 personas que llegaron vivas, otras 40 perecieron, ya sea durante su captura, en las largas marchas hacia la costa, en los fuertes costeros o durante la aterradora travesía marítima conocida como el Pasaje Medio. Esto eleva la cifra total de víctimas directas a más de 17 millones de almas, un holocausto demográfico cuyas cicatrices aún perduran. El proceso de captura era inherentemente violento y destructivo. Los traficantes de esclavos europeos, principalmente portugueses, británicos, franceses, españoles y holandeses, rara vez se aventuraban tierra adentro. En su lugar, establecieron una red de alianzas e incentivaron conflictos preexistentes entre diferentes reinos y etnias africanas. Ofrecían armas de fuego, pólvora, textiles, alcohol y otros bienes manufacturados a cambio de seres humanos. Esto creó un círculo vicioso devastador. Los reinos más fuertes, ahora armados con mosquetes europeos, lanzaban incursiones y guerras contra sus vecinos con el único propósito de obtener cautivos. Pueblos enteros eran arrasados durante la noche, sus chozas incendiadas y sus habitantes secuestrados en medio del caos y la desesperación. La confianza entre comunidades se hizo añicos, y la guerra se convirtió en una constante endémica en muchas regiones del África occidental y central. Además de las guerras organizadas, el secuestro a pequeña escala era una plaga constante. Hombres, mujeres y niños que trabajaban en los campos, viajaban entre aldeas o simplemente se alejaban de la seguridad de su comunidad, corrían el riesgo de ser emboscados y capturados por bandas de traficantes. Una vez sometidos, los cautivos eran encadenados unos a otros, a menudo con pesados grilletes de hierro o cepos de madera que unían sus cuellos en largas filas conocidas como cofles. Así comenzaba la primera etapa de su deshumanización, una marcha forzada que podía durar semanas o incluso meses, cubriendo cientos de kilómetros bajo un sol implacable. Esta marcha hacia la costa era una prueba de resistencia inhumana. Los prisioneros recibían apenas la comida y el agua suficientes para no morir, y muchos sucumbían al agotamiento, la desnutrición, la deshidratación o las enfermedades contraídas en el camino. Aquellos que se debilitaban demasiado para continuar el ritmo eran abandonados a su suerte, o más comúnmente, asesinados a la vista de los demás como una advertencia brutal contra cualquier signo de debilidad o resistencia. Los latigazos y los golpes eran el lenguaje constante de sus captores. Las familias eran separadas sin piedad, los niños eran arrancados de los brazos de sus madres y los esposos de sus esposas, sembrando un trauma psicológico profundo que se sumaba al tormento físico. El sonido de los llantos, los lamentos y el arrastrar de las cadenas era la banda sonora de esta procesión de la muerte. Para muchos, este era el último vistazo que tendrían de su tierra natal, de los paisajes, los olores y los sonidos de todo lo que habían conocido y amado. El viaje hacia el mar no era solo un desplazamiento geográfico, era el despojo sistemático de su identidad, su libertad y su humanidad, un preludio del horror que les esperaba en las bodegas de los barcos que aguardaban en la costa, listos para transportarlos a un mundo desconocido de sufrimiento perpetuo. El océano, que para muchos nunca antes había sido visto, no representaba un horizonte de posibilidades, sino el borde del fin del mundo, una barrera acuática hacia la esclavitud eterna. Era el principio de un genocidio silenciado, transportado en las olas. La historia de estos 12.500.000 individuos es más que una estadística, es un mosaico de vidas rotas, culturas diezmadas y un legado de dolor que nos interpela hoy. Comparte este relato para honrar la memoria de quienes sufrieron y para asegurar que la historia nunca sea olvidada ni repetida. Tu voz puede ayudar a mantener viva su memoria. La llegada a la costa no traía consigo alivio alguno, por el contrario, marcaba el descenso a un nuevo círculo del infierno. Para la mayoría de los cautivos, provenientes del interior del continente, el océano era una visión aterradora y sobrenatural, una masa de agua infinita y rugiente que confirmaba sus peores temores. Estaban siendo llevados al fin del mundo.
Pero antes de enfrentarse a ese abismo acuático, debían soportar el horror de los fuertes costeros, también conocidos como factorías o castillos de esclavos. Estas imponentes fortalezas de piedra, construidas por los europeos a lo largo de cientos de kilómetros de la costa de África Occidental, lugares como el Mina, Cape Coast o la isla de Gorea, no eran simples puestos comerciales. Eran prisiones industriales diseñadas para un único propósito: almacenar eficientemente la mercancía humana antes de ser embarcada. Al cruzar sus murallas, los cautivos eran despojados de los últimos vestigios de su identidad. Se les separaba brutalmente por sexo y edad, los hombres en una mazmorra, las mujeres y los niños en otra. Estos calabozos eran espacios subterráneos, oscuros, sin ventilación y pestilentes. Cientos de personas, a veces más de 1000 en un solo fuerte, eran hacinadas en espacios donde apenas podían sentarse. El suelo de piedra o tierra apisonada estaba perpetuamente cubierto de una mezcla nauseabunda de excrementos, orina, vómito y sangre. El aire, denso y fétido, era casi irrespirable, cargado con el hedor de la enfermedad y la descomposición, ya que los cuerpos de quienes sucumbían a la disentería, la fiebre o la simple desesperación a menudo permanecían entre los vivos durante días. La única luz provenía de pequeñas rendijas en lo alto de los muros, y el único sonido, además de los lamentos y el llanto incesante, era el eco constante de las olas rompiendo contra las rocas, un recordatorio perpetuo de su inminente y terrible destino. En este limbo de sufrimiento, la deshumanización se convertía en un proceso metódico y calculado. Periódicamente, los prisioneros eran sacados en grupos a los patios para ser inspeccionados por los capitanes de los barcos o los cirujanos. Este examen era humillante y aterrador. Eran obligados a desnudarse por completo, sin importar su edad o condición. Sus cuerpos eran mañoseados y examinados como si fueran ganado en un mercado. Los compradores abrían sus bocas para revisar sus dientes, palpaban sus miembros para juzgar su fuerza, revisaban su piel en busca de llagas y examinaban sus ojos. Las mujeres, en particular, sufrían la degradación adicional de inspecciones íntimas y la constante amenaza de la violencia sexual por parte de los guardias y comerciantes europeos. Aquellos considerados aptos, jóvenes, fuertes y sanos, eran separados. Los ancianos, los enfermos o aquellos con alguna deformidad física eran considerados refugio, y a menudo eran dejados morir de hambre o asesinados sin contemplaciones. Una vez que un lote de esclavos era comprado por un capitán, se procedía al acto final de cosificación, el marcado. Los cautivos eran forzados a arrodillarse o eran sujetados contra el suelo mientras un hierro al rojo vivo, con el símbolo de la compañía comercial o del propietario del barco, como las iniciales RAC de la Royal African Company británica, era presionado contra su piel, generalmente en el pecho, la espalda o el hombro. El olor a carne quemada se mezclaba con los gritos de agonía, un ritual de dolor que los marcaba indeleblemente, no solo en su cuerpo, sino en su psique, como propiedad, como una cosa sin nombre ni voluntad. Eran oficialmente parte de un cargamento. La espera en estos fuertes podía durar semanas, a veces meses. El tiempo se disolvía en un ciclo interminable de hambre, sed, enfermedad y miedo. La ración diaria de comida consistía en un puñado de maíz o frijoles y un poco de agua. Finalmente, llegaba la orden de embarcar. En grupos, encadenados por el cuello y los tobillos, eran conducidos a través de un túnel oscuro o una puerta que daba directamente al mar, la puerta de no retorno. Pequeñas canoas los transportaban, entre olas rompientes y el pánico general, hacia la silueta ominosa del navío negrero que esperaba anclado a distancia, una estructura de madera que en su interior albergaba una miseria aún más profunda que la que acababan de soportar. La llegada a la costa no traía consigo alivio alguno, por el contrario, marcaba el descenso a un nuevo círculo del infierno. Para la mayoría de los cautivos, provenientes del interior del continente, el océano era una visión aterradora y sobrenatural, una masa de agua infinita y rugiente que confirmaba sus peores temores. Estaban siendo llevados al fin del mundo. Pero antes de enfrentarse a ese abismo acuático, debían soportar el horror de los fuertes costeros, también conocidos como factorías o castillos de esclavos. Estas imponentes fortalezas de piedra, construidas por los europeos a lo largo de cientos de kilómetros de la costa de África Occidental, lugares como el Mina, Cape Coast o la isla de Gorea, no eran simples puestos comerciales. Eran prisiones industriales diseñadas para un único propósito:
almacenar eficientemente la mercancía humana antes de ser embarcada. Al cruzar sus murallas, los cautivos eran despojados de los últimos vestigios de su identidad. Se les separaba brutalmente por sexo y edad, los hombres en una mazmorra, las mujeres y los niños en otra. Estos calabozos eran espacios subterráneos, oscuros, sin ventilación y pestilentes. Cientos de personas, a veces más de 1000 en un solo fuerte, eran hacinadas en espacios donde apenas podían sentarse. El suelo de piedra o tierra apisonada estaba perpetuamente cubierto de una mezcla nauseabunda de excrementos, orina, vómito y sangre. El aire, denso y fétido, era casi irrespirable, cargado con el hedor de la enfermedad y la descomposición, ya que los cuerpos de quienes sucumbían a la disentería, la fiebre o la simple desesperación a menudo permanecían entre los vivos durante días. La única luz provenía de pequeñas rendijas en lo alto de los muros, y el único sonido, además de los lamentos y el llanto incesante, era el eco constante de las olas rompiendo contra las rocas, un recordatorio perpetuo de su inminente y terrible destino. En este limbo de sufrimiento, la deshumanización se convertía en un proceso metódico y calculado. Periódicamente, los prisioneros eran sacados en grupos a los patios para ser inspeccionados por los capitanes de los barcos o los cirujanos. Este examen era humillante y aterrador. Eran obligados a desnudarse por completo, sin importar su edad o condición. Sus cuerpos eran mañoseados y examinados como si fueran ganado en un mercado. Los compradores abrían sus bocas para revisar sus dientes, palpaban sus miembros para juzgar su fuerza, revisaban su piel en busca de llagas y examinaban sus ojos. Las mujeres, en particular, sufrían la degradación adicional de inspecciones íntimas y la constante amenaza de la violencia sexual por parte de los guardias y comerciantes europeos. Aquellos considerados aptos, jóvenes, fuertes y sanos, eran separados. Los ancianos, los enfermos o aquellos con alguna deformidad física eran considerados refugio, y a menudo eran dejados morir de hambre o asesinados sin contemplaciones. Una vez que un lote de esclavos era comprado por un capitán, se procedía al acto final de cosificación, el marcado. Los cautivos eran forzados a arrodillarse o eran sujetados contra el suelo mientras un hierro al rojo vivo, con el símbolo de la compañía comercial o del propietario del barco, como las iniciales RAC de la Royal African Company británica, era presionado contra su piel, generalmente en el pecho, la espalda o el hombro. El olor a carne quemada se mezclaba con los gritos de agonía, un ritual de dolor que los marcaba indeleblemente, no solo en su cuerpo, sino en su psique, como propiedad, como una cosa sin nombre ni voluntad. Eran oficialmente parte de un cargamento. La espera en estos fuertes podía durar semanas, a veces meses. El tiempo se disolvía en un ciclo interminable de hambre, sed, enfermedad y miedo. La ración diaria de comida consistía en un puñado de maíz o frijoles y un poco de agua. Finalmente, llegaba la orden de embarcar. En grupos, encadenados por el cuello y los tobillos, eran conducidos a través de un túnel oscuro o una puerta que daba directamente al mar, la puerta de no retorno. Pequeñas canoas los transportaban, entre olas rompientes y el pánico general, hacia la silueta ominosa del navío negrero que esperaba anclado a distancia, una estructura de madera que en su interior albergaba una miseria aún más profunda que la que acababan de soportar. El viaje en canoa desde la orilla hasta el navío negrero era el último y aterrador paso que separaba a los cautivos de su continente. Muchos, que nunca habían estado en una embarcación, se sentían aterrorizados por el vaivén de las olas y la inmensidad del agua. Al llegar al costado del barco, una estructura imponente y mucho más grande de lo que podían haber imaginado, eran forzados a subir por redes de carga o precarias escaleras de cuerda. A bordo, el caos y la brutalidad eran inmediatos. La tripulación, formada por hombres endurecidos y a menudo crueles, los recibía con gritos, empujones y golpes. El primer acto a bordo era, de nuevo, desnudarlos por completo. Esta desnudez forzada, que duraría toda la travesía, era una herramienta más de humillación y control, eliminando cualquier marcador cultural o personal que su ropa pudiera representar y exponiéndolos a los elementos y a la mirada lasciva de la tripulación. Acto seguido, eran separados una vez más. Los hombres eran conducidos hacia la proa, las mujeres y los niños hacia la popa. Esta separación no era por pudor, sino por seguridad. Los traficantes temían más las revueltas de los hombres y los mantenían en la zona más segura y controlable del barco. Las mujeres y los niños,
considerados menos peligrosos, eran alojados en cuartos ligeramente menos restrictivos, aunque esto los dejaba terriblemente vulnerables a los abusos sexuales sistemáticos por parte de los marineros, una práctica tan común que era considerada casi una rutina en la mayoría de los barcos. Luego venía el descenso a las bodegas, el corazón oscuro del navío negrero. Estas áreas no eran más que plataformas de madera construidas en el espacio de carga del barco, a menudo con una altura que no superaba el 1,5 metros, forzando a los cautivos a permanecer agachados o tumbados. El método de almacenamiento humano era una ciencia perversa. Los traficantes habían perfeccionado dos sistemas principales, el empaque holgado, luosepac, y el empaque apretado, tight-pack. Los defensores del empaque holgado argumentaban que dar a los esclavos un poco más de espacio y mejores condiciones reduciría la mortalidad y entregaría una carga más sana y, por tanto, más valiosa. Sin embargo, la lógica económica imperante favorecía abrumadoramente el empaque apretado. La teoría era que, a pesar de las mayores tasas de mortalidad por enfermedades y asfixia, transportar a tantos individuos como fuera físicamente posible maximizaría las ganancias. De este modo, los cautivos eran obligados a tumbarse de costado en largas filas, encajados cuchara con cuchara, con las piernas de uno sobre el pecho del siguiente. El espacio era tan reducido que no podían darse la vuelta ni moverse. Estaban encadenados en parejas, el tobillo derecho de uno al tobillo izquierdo del otro, y a veces sus muñecas también estaban engrilletadas. En algunos barcos, se añadían entrepisos o plataformas adicionales entre las cubiertas principales, creando compartimentos de apenas 60 o 70 centímetros de altura, donde solo podían yacer de espaldas. El impacto sensorial al entrar en la bodega era abrumador. La oscuridad era casi total, rota apenas por la tenue luz que se filtraba por las rejillas de ventilación. El calor era sofocante, especialmente en los climas tropicales, llegando a temperaturas insoportables que hacían que las tablas de madera sudaran condensación. Y luego estaba el olor, una mezcla pestilente que se volvería la atmósfera constante de su existencia durante meses. Era el hedor del sudor de cientos de cuerpos hacinados, el olor acre de la orina, el hedor pútrido de los excrementos y el vómito que se acumulaban en grandes cubos o simplemente en el suelo, y, con el tiempo, el olor dulzón y nauseabundo de la enfermedad y la muerte. El aire era tan viciado y falto de oxígeno que a menudo las velas de las lámparas no podían permanecer encendidas. En esta oscuridad asfixiante y fétida, el único sonido era un coro de miseria humana, el llanto de los niños, los gemidos de los enfermos y moribundos, el ruido metálico de las cadenas con cada movimiento y, sobre todo, un lamento colectivo que emanaba de lo más profundo del barco, un sonido que un traficante describió como el ruido de un matadero. Así, inmovilizados, encadenados, en la más absoluta oscuridad y miseria, comenzaba la travesía, un limbo flotante donde cada día era una lucha por la supervivencia y cada noche una inmersión en una pesadilla sin fin. La noción de día y noche se disolvía en la oscuridad perpetua de la bodega, marcada únicamente por la brutal rutina impuesta por la tripulación. El objetivo de esta rutina no era el bienestar de los cautivos, sino la preservación de la mayor cantidad de mercancía posible hasta llegar a puerto. La jornada comenzaba temprano, con el sonido de las escotillas abriéndose y las órdenes a gritos de los marineros. Para los hombres, este era el comienzo de un ciclo diario de tormento. En grupos, eran obligados a subir a la cubierta principal, un proceso lento y doloroso debido a los grilletes y la debilidad general. La luz del sol, tras horas de oscuridad, era cegadora y dolorosa para sus ojos. Una vez en cubierta, el día se dividía en dos actividades principales, la alimentación y el ejercicio forzado. La comida era, en el mejor de los casos, monótona y escasa, en el peor, podrida e incomible. Generalmente se les daba de comer 2 veces al día. La dieta consistía en una pasta insípida hecha de habas, ñame, mijo o arroz, a veces con un poco de aceite de palma. Estos alimentos eran cocinados en grandes calderos y distribuidos en cubos. Los esclavos comían en grupos de 10, usando sus manos de un recipiente común, lo que facilitaba la propagación de enfermedades. La comida era a menudo de la peor calidad, infestada de gorgojos o parcialmente podrida. El agua era el bien más preciado y estaba estrictamente racionada, sirviéndose en pequeñas cantidades que apenas aliviaban la deshidratación constante causada por el calor y las enfermedades como la disentería.
Aquellos que se negaban a comer, ya sea por enfermedad, desesperación o como un acto de resistencia, eran sometidos a una tortura brutal. Se les azotaba sin piedad o se utilizaba un instrumento llamado speculum oris, un artilugio de metal parecido a unas tijeras que se introducía en la boca para forzar la apertura de la mandíbula y poder introducir la comida a la fuerza. Después de la primera comida, venía el llamado baile de los esclavos. Lejos de ser un momento de esparcimiento, era un ejercicio forzado y grotesco. Los cautivos eran obligados a saltar y moverse en su sitio, a menudo al ritmo de un tambor o un violín tocado por un marinero, mientras los capataces los vigilaban con un látigo de 9 colas, cat o nine tails, en la mano. Cualquier persona que se moviera con demasiada lentitud era azotada brutalmente. El propósito de este ejercicio era puramente económico, evitar la atrofia muscular y el escorbuto, manteniendo los cuerpos de los esclavos en una condición mínimamente aceptable para la venta. Era una demostración macabra de control, donde los cuerpos de los cautivos eran forzados a simular alegría y vitalidad bajo la amenaza del dolor extremo. Mientras los hombres estaban en cubierta, la tripulación descendía a las bodegas para realizar una limpieza superficial. Raspaban los excrementos y usaban cubos de agua de mar para enjuagar el suelo, aunque esta limpieza era insuficiente para eliminar la suciedad y el hedor incrustados. A menudo, los esclavos enfermos eran dejados en la bodega durante este proceso, revolcándose en su propia miseria. Las mujeres y los niños solían pasar más tiempo en la cubierta de popa, pero esta relativa libertad tenía un precio terrible. Estaban constantemente a merced de la tripulación. La violencia sexual era una plaga endémica en cada navío negrero. Las mujeres eran violadas repetidamente por capitanes y marineros, sin ningún recurso o protección. Cualquier resistencia era castigada con palizas o incluso la muerte. Estos abusos sistemáticos no solo dejaban cicatrices físicas y emocionales permanentes, sino que también resultaban en embarazos no deseados y la propagación de enfermedades venéreas. Al final del día, con la puesta del sol, los cautivos eran forzados a regresar a la bodega. El descenso era tan caótico como la subida, empujados y golpeados para acelerar el proceso. Las escotillas se cerraban, sumergiéndolos de nuevo en la oscuridad, el calor y el hedor sofocante para otra larga noche. En este espacio confinado, encadenados a un extraño que hablaba un idioma diferente y a menudo al lado de un compañero muerto o moribundo, el sueño era un lujo escaso. La noche era un tiempo de miedo, dolor y lamentos, donde la única esperanza era sobrevivir hasta el amanecer para repetir el ciclo de horror una vez más. Cada día que pasaba en el mar era una victoria pírrica, una prolongación de una existencia que había sido reducida a la más básica y brutal lucha por la supervivencia. Si la brutalidad y la deshumanización eran el pan de cada día en el navío negrero, la enfermedad era la sombra omnipresente que se cernía sobre todos. Las condiciones a bordo eran un caldo de cultivo perfecto para la propagación de epidemias mortales. El hacinamiento extremo, la malnutrición severa, la deshidratación, la falta total de higiene y el profundo estrés psicológico debilitaban el sistema inmunológico de los cautivos, convirtiéndolos en presas fáciles para una miríada de patógenos. La bodega de un barco de esclavos era, en esencia, una incubadora de enfermedades, una tumba flotante donde la muerte era una compañera constante. Se estima que entre el 15 y el 25% de los africanos embarcados, lo que representa casi 2 millones de personas a lo largo de los siglos, murieron durante el pasaje medio. En algunos viajes particularmente desafortunados, la tasa de mortalidad podía superar el 50%. La enfermedad más temida y mortal era la disentería, conocida como el flujo sangriento, bloody flux. Causada por bacterias y amebas presentes en la comida y el agua contaminadas, provocaba diarreas severas, vómitos y deshidratación aguda. En las condiciones de la bodega, donde los enfermos yacían en sus propios excrementos, la enfermedad se propagaba como la pólvora, encadenada de una persona a la siguiente. Un brote de disentería podía diezmar a una cuarta parte del cargamento en cuestión de semanas. Junto a ella, las fiebres, probablemente malaria y fiebre amarilla, transportadas por los mosquitos que se criaban en los barriles de agua estancada, causaban estragos. Otra plaga era la viruela, una enfermedad altamente contagiosa que cubría el cuerpo de pústulas dolorosas y a menudo era fatal. Las enfermedades carenciales también eran comunes. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, provocaba el sangrado de las encías,
la caída de los dientes, el dolor en las articulaciones y una debilidad extrema que podía llevar a la muerte. La oftalmía, una infección ocular grave exacerbada por la suciedad y la falta de ventilación, podía causar ceguera permanente. Las enfermedades de la piel, como la sarna y las úlceras tropicales, florecían en los cuerpos sucios y magullados, causando un tormento incesante. La mayoría de los barcos contaban con un cirujano, pero sus conocimientos médicos eran rudimentarios y sus herramientas, limitadas. Su principal función no era curar, sino mantener con vida a la mayor cantidad posible de unidades para la venta. Los remedios a menudo eran tan brutales como las enfermedades, sangrías, purgas violentas o la aplicación de ungüentos ineficaces. La muerte era un evento tan común que apenas se registraba con emoción por parte de la tripulación. Cada mañana, una de las primeras tareas era revisar las bodegas en busca de los fallecidos durante la noche. Los marineros desenganchaban los grilletes que unían a los vivos con los muertos y arrastraban los cadáveres a la cubierta. Allí, sin ceremonia ni ritual, los cuerpos eran arrojados por la borda. Esta práctica era tan frecuente que los tiburones aprendieron a seguir a los navíos negreros a través del Atlántico, sabiendo que encontrarían un suministro constante de alimento. Para los cautivos, ver a sus compañeros de sufrimiento, a veces miembros de su propia familia o comunidad, ser devorados por los tiburones era un espectáculo de horror absoluto que agravaba su trauma. Era la negación final de su humanidad. Ni siquiera en la muerte se les concedía la dignidad de un entierro adecuado. Ante tal panorama de sufrimiento sin fin, la desesperación se apoderaba de muchos. El suicidio se convirtió en una forma trágica pero poderosa de resistencia. Algunos encontraban la manera de saltar por la borda, prefiriendo la muerte en el océano a una vida de esclavitud. Otros iniciaban huelgas de hambre, negándose a comer hasta que sus cuerpos se consumían. La creencia en muchas culturas de África Occidental de que sus espíritus regresarían a su tierra natal después de la muerte les daba una razón para buscar este final. Los traficantes, viendo el suicidio como una pérdida de beneficios, tomaban medidas extremas para prevenirlo. Colocaban redes alrededor del barco para evitar que la gente saltara y, como se mencionó, torturaban a los que se negaban a comer. En algunos casos, decapitaban a los que se suicidaban y mostraban sus cabezas a los demás, intentando aterrorizarlos con la idea de que ni siquiera en la muerte podrían regresar a casa. La elección de morir en sus propios términos era el último acto de autonomía que les quedaba en un mundo diseñado para despojarlos de todo. La muerte de casi 2 millones de personas en el mar no fue una tragedia inevitable, sino el resultado calculado de un sistema basado en la codicia. Cada vida perdida fue un universo de potencial extinguido. Reflexiona sobre cómo la deshumanización permite tales atrocidades y comprométete a combatir el prejuicio en tu propia comunidad. Honramos su memoria no solo recordando, sino actuando. Subscribe no canal. Para comprender la magnitud de la trata transatlántica, es esencial examinar a quienes la perpetuaron y el sistema económico que la hizo tan perversamente rentable durante siglos. La tripulación de un navío negrero, desde el capitán hasta el más humilde marinero, eran los agentes directos de esta brutalidad. No eran necesariamente monstruos sádicos por naturaleza, aunque muchos lo eran, sino hombres comunes atrapados en una industria deshumanizante que los corrompía y endurecía. Al mismo tiempo, operaban dentro de una estructura económica global, el comercio triangular, que incentivaba y normalizaba la cosificación de seres humanos a una escala industrial. La vida de un marinero en un navío negrero era dura, peligrosa y, a menudo, corta. La tripulación era reclutada en los puertos de Europa y América, a menudo entre los estratos más bajos de la sociedad, hombres sin empleo, endeudados o huyendo de la ley. Se les prometía una parte de las ganancias, pero las condiciones a bordo eran apenas mejores que las de los esclavos en algunos aspectos. Dormían en espacios hacinados, su comida era de mala calidad y estaban sujetos a la disciplina férrea y a menudo violenta del capitán. La tasa de mortalidad entre la tripulación era también extremadamente alta, a veces llegando al 20% en un solo viaje, debido a las mismas enfermedades tropicales, malaria, fiebre amarilla, disentería, que diezmaban a los cautivos. Este entorno brutal fomentaba una cultura de violencia y de sensibilización. Para controlar a cientos de prisioneros aterrorizados y desesperados, la tripulación recurría a una crueldad sistemática. El látigo era una herramienta constante de comunicación.
La violencia se convirtió en rutina, y con el tiempo, muchos marineros llegaron a ver a los africanos no como seres humanos, sino como una carga peligrosa y problemática, similar al ganado. El abuso de poder era rampante, especialmente en la violencia sexual contra las mujeres africanas, que era vista como un privilegio de la tripulación. El capitán tenía autoridad absoluta. Su principal preocupación era el beneficio económico. Un buen capitán, desde el punto de vista de los inversores, era aquel que lograba el equilibrio perfecto, transportar el máximo número de esclavos con la mínima mortalidad posible, utilizando la violencia necesaria para prevenir revueltas sin dañar la mercancía. Este microcosmos de horror flotante era solo un engranaje de una vasta máquina económica conocida como el comercio triangular. Este sistema conectaba 3 continentes en un ciclo de explotación inmensamente lucrativo. La primera etapa comenzaba en puertos europeos como Liverpool, Nantes o Lisboa. Los barcos zarpaban cargados de bienes manufacturados, armas de fuego, pólvora, textiles, perlas de vidrio, ron y herramientas de metal. Navegaban hacia la costa de África, donde estos bienes eran intercambiados por seres humanos capturados. Esta era la segunda etapa, el infame pasaje medio, donde el cargamento humano era transportado a través del Atlántico. La tercera y última etapa tenía lugar en las Américas, principalmente en el Caribe y Brasil, pero también en las colonias norteamericanas. Aquí, los africanos supervivientes eran vendidos en subastas a cambio de los productos de las plantaciones que su propio trabajo forzado produciría: azúcar, tabaco, algodón, café y metales preciosos. Estos productos eran luego enviados de vuelta a Europa, completando el triángulo y generando enormes fortunas para los inversores, las compañías navieras, los banqueros y las aseguradoras. Cada vida humana fue reducida a una entrada en un libro de contabilidad. Los inversores calculaban fríamente las tasas de mortalidad esperadas y las incluían en sus modelos de negocio. Los barcos y su carga humana estaban asegurados contra pérdidas, incluyendo muertes por enfermedad o ahogamiento durante una revuelta. El infame caso del barco negrero Son en 1781 ilustra esta lógica macabra. Cuando el barco se quedó sin agua y las enfermedades se propagaron, el capitán ordenó que 132 africanos enfermos fueran arrojados por la borda para poder reclamar el dinero del seguro por pérdida de carga. La justicia británica inicialmente falló a favor de los traficantes, dictaminando que el asesinato de los esclavos era legalmente equiparable a deshacerse de ganado enfermo para salvar el resto del cargamento. Este sistema, respaldado por gobiernos, financiado por bancos y justificado por ideologías racistas que negaban la plena humanidad de los africanos, convirtió el sufrimiento humano en capital y sentó las bases de la economía atlántica moderna. Después de un viaje que podía durar entre 30 y 90 días, a veces más si los vientos eran desfavorables, el avistamiento de tierra marcaba el final de la travesía marítima, pero no el final del calvario. Para los africanos supervivientes, exhaustos, enfermos y traumatizados, la llegada a las Américas era la entrada a un mundo nuevo y aterrador, la confirmación de que su vida anterior había desaparecido para siempre. El proceso de desembarco y venta era otra etapa de deshumanización calculada, diseñada para preparar la mercancía para el mercado y obtener el máximo beneficio posible de sus cuerpos maltratados. A medida que el barco se acercaba a puertos como Salvador de Bahía, Cartagena de Indias, Kingston o Charleston, la tripulación comenzaba a preparar el cargamento. El objetivo era hacer que los supervivientes parecieran lo más sanos y robustos posible para ocultar los estragos del viaje. Se les daba más comida y agua en los últimos días y se les permitía pasar más tiempo en cubierta para que el aire fresco y el sol mejoraran su aspecto. Eran obligados a lavarse con agua de mar. Sus cabezas eran afeitadas para ocultar las canas que podían delatar una edad más avanzada, y sus cuerpos eran frotados con aceite de palma para dar a su piel un brillo saludable y enmascarar las erupciones, llagas o cicatrices de los latigazos. En un acto de crueldad extrema, los cirujanos a veces taponaban las heridas o los orificios de los enfermos de disentería con estopa para ocultar los síntomas de la enfermedad durante la inspección. Antes de que el barco pudiera atracar, a menudo tenía que pasar un periodo de cuarentena anclado a cierta distancia del puerto. Las autoridades portuarias, temerosas de que los navíos negreros introdujeran epidemias, enviaban médicos para inspeccionar a los cautivos. Si se detectaba un brote de viruela o disentería, el barco podía ser obligado a permanecer aislado durante semanas, prolongando la agonía de los que estaban a bordo.
Una vez superada la cuarentena, el barco atracaba y comenzaba el proceso de venta. Había dos métodos principales, la subasta pública o la venta revuelta, scramble. La subasta pública era un espectáculo degradante. Los africanos eran conducidos a un mercado de esclavos, donde eran exhibidos en una tarima elevada. Desnudos o cubiertos con un simple taparrabos, eran presentados uno por uno o en pequeños lotes. Los posibles compradores, dueños de plantaciones, comerciantes o agentes, los examinaban de la misma manera que lo harían con un animal. Les abrían la boca, revisaban sus dientes, palpaban sus músculos, inspeccionaban sus espaldas en busca de cicatrices, demasiadas podían indicar un espíritu rebelde, y examinaban sus genitales. Los cautivos eran forzados a caminar, correr o saltar para demostrar su agilidad. Se gritaban pujas mientras el subastador exaltaba las cualidades de la pieza en venta. Este era a menudo el momento de la separación final y definitiva. Madres que habían logrado mantener a sus hijos a su lado durante toda la travesía eran vendidas a un comprador, mientras que sus hijos eran vendidos a otro, sus gritos desesperados ignorados. Los lazos familiares y comunitarios que habían sobrevivido al horror del pasaje medio eran finalmente destrozados para siempre en el bloque de subastas. La venta revuelta era aún más caótica y aterradora. Se fijaba un precio estándar por cabeza, uno para hombres, otro para mujeres, etc. A una señal, los compradores se abalanzaban sobre el patio o la cubierta del barco donde estaban reunidos los esclavos y se apoderaban de aquellos que querían, a menudo en una estampida violenta. Para los africanos, este momento era un pandemonium de gritos, manos que los agarraban y una confusión total, siendo arrastrados en diferentes direcciones sin entender qué estaba pasando. Una vez comprados, eran marcados de nuevo, esta vez con el símbolo de su nuevo propietario, añadiendo otra cicatriz a sus cuerpos y a sus almas. Desde el mercado de esclavos, comenzaba otro viaje, esta vez por tierra, hacia las plantaciones de azúcar, los campos de algodón, las minas de plata o las casas de las ciudades donde pasarían el resto de sus vidas en trabajos forzados, bajo un sistema de esclavitud que les negaría su libertad, su cultura y su humanidad durante generaciones. El pasaje medio había terminado, pero la vida en la esclavitud apenas comenzaba. La historia no termina con la venta del último africano en un mercado de las Américas. El fin del pasaje medio para un individuo marcaba el comienzo de la esclavitud hereditaria y el inicio de un legado complejo y duradero que ha moldeado el mundo moderno de maneras profundas e indelebles. El impacto de la trata transatlántica de esclavos es una historia de devastación demográfica, de la construcción de ideologías racistas, pero también de una increíble resiliencia cultural y una lucha incesante por la libertad y la dignidad que continúa hasta nuestros días. Las cicatrices de esos navíos negreros son visibles en las estructuras sociales, económicas y políticas de 4 continentes. Para África, el costo fue catastrófico. Durante más de 4 siglos, las regiones más afectadas de África Occidental y Central fueron desangradas de su población más joven y fuerte. Se estima que la población de África en 1850 era aproximadamente la mitad de lo que habría sido si la trata de esclavos no hubiera ocurrido. Esta pérdida masiva de personas no solo frenó el crecimiento demográfico, sino que también desestabilizó sociedades enteras. Las guerras constantes fomentadas por la demanda de cautivos destruyeron reinos, alteraron las estructuras políticas y económicas, y crearon un clima de miedo e inseguridad que perduró durante generaciones. El comercio de seres humanos por armas de fuego dejó al continente vulnerable a la posterior colonización europea en el siglo XIX. El legado de estas divisiones y la extracción de capital humano y recursos sigue afectando el desarrollo del continente hoy en día. En las Américas, la llegada de más de 10 millones de africanos supervivientes transformó irreversiblemente el paisaje demográfico, cultural y económico. Su trabajo forzado fue el motor que impulsó las economías coloniales, construyendo las vastas fortunas de Europa y sentando las bases del capitalismo moderno. El azúcar, el algodón, el tabaco y el café que consumía el mundo eran producidos a costa de su sudor, sangre y vidas. Para justificar este sistema de explotación brutal, se desarrollaron y codificaron ideologías racistas que presentaban a las personas de ascendencia africana como inherentemente inferiores, como bienes muebles en lugar de seres humanos. Estas ideas venenosas no desaparecieron con la abolición de la esclavitud, se arraigaron profundamente en las leyes, instituciones y actitudes sociales,
creando sistemas de discriminación, segregación y desigualdad estructural cuyo desmantelamiento sigue siendo una lucha central en muchas naciones. Sin embargo, en medio de la opresión, los africanos esclavizados y sus descendientes forjaron nuevas culturas vibrantes y resilientes. A pesar de los esfuerzos por borrar sus identidades, lograron preservar y adaptar sus tradiciones. Sus lenguas, religiones, música, danzas y conocimientos agrícolas se fusionaron con las culturas europeas e indígenas, creando las ricas y diversas culturas sincréticas que hoy caracterizan a las Américas. Desde el jazz y el blues en Estados Unidos hasta la samba y el candomblé en Brasil, o el vudú y la cocina criolla en el Caribe, la influencia de la diáspora africana es innegable y ha enriquecido al mundo entero. La historia de la diáspora no es solo una de sufrimiento, sino una de extraordinaria creatividad, supervivencia y contribución. Recordar el pasaje medio es un imperativo moral. No se trata de asignar culpas, sino de comprender cómo nuestro presente ha sido moldeado por este pasado. Es reconocer que la desigualdad racial contemporánea tiene raíces históricas profundas. Es honrar la memoria de los millones que sufrieron y murieron, y celebrar la increíble fortaleza de aquellos que sobrevivieron y resistieron. Monumentos como la Puerta de No Retorno en Senegal, los museos dedicados a la esclavitud y los esfuerzos por rastrear genealogías son pasos cruciales para sanar estas heridas históricas. El eco de las cadenas y los lamentos en las bodegas de esos barcos resuena a través de los siglos, recordándonos la terrible capacidad humana para la crueldad, pero también nuestra inagotable capacidad para la resistencia, la esperanza y la lucha por un mundo más justo. La historia del navío negrero es solo uno de los muchos relatos que explican nuestro mundo actual. La conversación sobre justicia, memoria y reparación continúa. Si quieres seguir profundizando en estos temas y ser parte de esta importante discusión, te invitamos a suscribirte. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido como este para ti.